Bueno, pues vamos a ver la primera parte del tema de evolución del sistema inmune. Voy a hacer una cosa, tal vez está entrando eco. A ver, ahora ha desaparecido el eco. Vale, bien, soluciona el problema. Bueno, pues vamos a ver la primera parte de este tema. Y de evolución, ya os he contado un poquito mejor con micrófono cerrado para no tener problemas de eco. Y la idea principal de este tema es entender cómo ha llegado a evolucionar todo el sistema inmune que tenemos, que produce esa cantidad tan alta de clones antígeno específicos capaces de reconocer cientos de millones de moléculas distintas. Esta capacidad es importante porque, por ejemplo, si aparece un nuevo virus, ¿no?, como el coronavirus, pues tenemos que tener células que sean capaces de reconocerlo y de responder frente a él. Bien. Por tanto, realmente lo que ha hecho que el sistema inmune se desarrolle ha sido la necesidad de vivir en un mundo que está lleno de patógenos y entonces necesitamos tener medios para reconocer, eliminar y recordar a esos patógenos. De esta manera, los seres multicelulares han ido desarrollando sistemas de defensa cada vez más sofisticados y en el caso de los vertebrados, pues llegaron a los sistemas que vamos a ver, la característica principal que tenemos es que son unos sistemas de recombinación somática. Es decir, que se cortan y pegan segmentos génicos en los genes de los receptores y esto permite que cada célula tenga un receptor de antígeno distinto y esto va a permitir que cada célula pueda especializarse en responder a una molécula de un patógeno y esto permite la memoria. Ya veremos, vamos a ver ahora una visión un poquito de conjunto de esto. Va a ser una sesión corta, ¿eh? Como no estaba yo seguro de que fuera a funcionar la tecnología, he dicho, bueno, vamos a empezar y luego ya iremos, ya seguiremos pues el lunes o ya iremos avanzando. Entonces, esto sería más o menos el índice de todo el tema que yo creo que posiblemente pues lo demos también en pues a lo mejor 4 o 5 sesiones para que no sea demasiado largo. Veo que estáis apuntados 57. Bueno, esto es un éxito, ¿eh? Me hacéis sentirme una estrella de rock, ¿eh? O un youtuber. Bueno, vamos. ¿Qué vamos a ver en este tema? Bueno, ya hemos comentado por qué surge el sistema inmune y lo que tenemos que ver es que esto es un conflicto entre los seres multicelulares que tienen 10 elevado a 14 células, como nosotros, y los patógenos fundamentalmente unicelulares, ¿no? Es una guerra muy asimétrica. Ya veremos que eso hace que cada bando pues haga cosas muy distintas, ¿no? La solución para los seres multicelulares ha sido, o sobre todo para los vertebrados y los mamíferos y los humanos, pues ha sido el evolucionar un sistema de recombinación somática para receptores específicos de antígeno. Esto ya veremos cómo se ha originado y qué elementos tienen. Bueno, veo que estamos ya por 58. Esto va bien. Luego, la clase de hoy nos vamos a centrar un poquito en los aspectos más generales, ¿vale? Luego, en las próximas clases, veremos cómo se produjo la evolución de los receptores para antígenos. Para esto, para hacer receptores que cortan, que se forman cortando y pegando genes, primero hace falta unas enzimas que corten y peguen. Estas enzimas las tenemos y son homólogas a enzimas de genomas procariotas. Por tanto, posiblemente, igual que tenemos mitocondrias en nuestras células, pues igual les tomamos algunos genes prestados, ¿no? ¿Alguna vez preguntado que cómo estas recombinasas saben dónde tienen que cortar? Bueno, los elementos génicos del TCR y del BCR están flanqueados por unas secuencias específicas que se llaman RSS, de señales de recombinación, secuencias de señales de recombinación,
que son las que permiten que estas recombinasas pues sepan dónde pueden, cuáles son los puntos donde pueden cortar y no corten en otros sitios, ¿vale? Entonces, ese era un primer elemento. De esa manera podemos explicar si tenemos unos genes que se pueden cortar y pegar y unos genes que codifican enzimas que los cortan y los pegan, podemos explicar cómo tenemos un receptor de antígeno. Pero el problema es que tenemos varios. Acordaros, por ejemplo, nosotros tenemos el TCR alfa beta, el TCR gamma delta, tenemos de los anticuerpos, tenemos un gen de cadena pesada y tenemos varios genes de cadena ligera, con lo cual realmente tenemos múltiples sistemas de receptor. ¿Cómo esto se ha producido? Bueno, parece que la explicación más aceptable para esto es que en los vertebrados primitivos se produjeron 2 rondas de duplicación del material genético y esto hizo que, imaginaros, si teníamos genes para un receptor y duplicamos nuestro número de cromosomas y tenemos el doble de cromosomas, pues resulta que ya tenemos 2 copias, tenemos para hacer 2 receptores distintos. Y en una segunda ronda de duplicación, pues llegamos a tener genes para construir 4 receptores distintos, ¿vale? Esto hay otras pruebas, por ejemplo, en los genes homeostáticos y los genes de los receptores de quimioquinas también tienen múltiples copias en distintos cromosomas, algunos incluso en 4 o incluso en algún cromosoma más. Y podéis decir, bueno, ¿y eso cómo es una demostración de que se ha originado de esta manera? Lo importante es que si tú tienes en distintos cromosomas repetidos una serie de genes similares ordenados en la misma secuencia, eso significa que provienen de un cromosoma común original. Y entonces, esa es la prueba, ¿no? Después veremos otro paso importante, que es cómo cada receptor específico de antígeno evoluciona desde unos orígenes en los que posiblemente había muy poquitas opciones de recombinación, pues a lo mejor un receptor podía optar, pensemos lo mínimo, ¿no?, entre 2 o 3 opciones, o 9 o 10 receptores distintos, que posiblemente se unirían, sus ligandos serían moléculas de tipo PAMP, de patrones moleculares asociados a patógenos. A partir de aquí se produjo una selección de aquellos individuos que iban teniendo mayor número de elementos recombinantes y, por tanto, eran capaces de conocer mayor número de antígenos, capaces de defenderse de mayor número de patógenos, y entonces ante un patógeno pues u otro que surgiera, pues eran capaces de sobrevivir, ¿vale? Os decía que se iba a producir una evolución desde receptores con pocas opciones a receptores con más opciones, porque esto iba a permitir que estos individuos se defendieran de más patógenos. Y bueno, y así es como se va a tener receptores pues que tienen un montón de segmentos variables, de segmentos D, de segmentos J, y que pueden dar lugar a cientos de millones de recombinaciones distintas y, por tanto, reconocer cientos de millones de antígenos distintos. Bien, por tanto, esto es el colmo, digamos, de la evolución, ¿no? Los receptores de antígeno de las células T y B. Sin embargo, hay sistemas evolutivamente conservados. Algunos me habéis preguntado que por qué se conservaban. Bueno, pues porque son muy eficaces. El complemento es un ejemplo de ello. El complemento, básicamente, son unas proteínas, algunas de las cuales son capaces de formar enlaces covalentes con los patógenos y de esa manera los etiquetan y dirigen a las células fagocíticas y a otros mecanismos de defensa contra estos patógenos. Ha habido alguna aparición, alguna innovación. En el caso del complemento es alucinante. Fijaros, seres como las medusas o las anémonas,
que es lo más primitivo que hay. Solo tienen un agujero, no tienen ano. El mismo orificio les vale para introducir el alimento en su organismo y para echar los restos. Es decir, son diblásticos, son súper primitivos, pues tienen complemento ya. Y posteriormente, este sistema ha evolucionado. Hay dos cosas importantes que han evolucionado fundamentalmente. Una, ya en seres también muy primitivos, como los erizos de mar, pues aparecen ya lo que es una ruta del complemento, que es la vía de las lectinas, que es capaz de activarse en respuesta a azúcares bacterianos. Y luego, posteriormente, en los vertebrados, que tenemos anticuerpos, pues aparece otra tercera vía del complemento, que se llama la vía clásica, que es capaz de activarse en respuesta a anticuerpos. Lógicamente, el resto de los animales no vertebrados que no tienen anticuerpos, pues no tienen manera de activar el complemento con anticuerpos, pues porque no los tienen, ¿no? Bueno, luego vamos a ver, después de esto, otra parte que son aquellas familias de genes que son más importantes en las funciones inmunes. Bueno, algunas ya os suenan, las inmunoglobulinas, que forman, por ejemplo, el TCR y el BCR, los receptores de antígenos específicos de antígeno, las proteínas con dominios ricos en leucina, que estas son las que forman todos los TLRs, esto suena, las lectinas, que son moléculas que unen azúcares, por ejemplo, de microorganismos, la familia de los receptores de TNF, que ya veremos son muy importantes, y podríamos añadir también las citocinas y las quimiocinas. Las quimiocinas, además, recordad que sus receptores pues, eran del tipo 7M, ¿no? Que atravesan 7 veces la membrana. Son todas moléculas muy importantes en funciones inmunes. Veremos también, esto es un tema que muchos me habéis comentado que no hace falta, bueno, que lo tenéis muy fresquito, os lo acababa de dar David, la evolución de los sistemas de transporte y de presentación de antígenos. Básicamente este sistema ha evolucionado, ¿os acordáis del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no? Que teníamos ahí una serie de genes repetidos dentro del mismo cromosoma? Entonces este sistema se cree que ha evolucionado de una manera por duplicación génica, pero dentro de un mismo cromosoma. Y finalmente veremos pues la parte de la evolución de las citocinas y sus receptores. Iremos viendo cómo han ido apareciendo en distintos grupos de animales. Veremos también la evolución de los tejidos y órganos linfoides, que ya los dimos en un tema, pero veremos en qué organismos fueron apareciendo. Y finalmente veremos la evolución del sistema inmune humano y con la vida moderna. Y ahora lo más moderno que tenemos pues son los nuevos patógenos, ¿no? Que nos crean más problemas y como el sistema inmune pues nos sirve para que, digamos, pues podamos defendernos de ellos. Bien, vamos a ir entrando en... Vamos a ver si al pasar nos estropea. Bien. Bueno, el primer concepto importante era el de la lucha asimétrica. Somos microorganismos contra seres multicelulares. Los microorganismos tienen algunas ventajas. Mutan más, se reproducen más rápido, son más numerosos, su ciclo vital es corto, cambian más rápido en respuesta a las presiones del medio. Las respuestas del sistema inmune imponen, digamos, unas presiones selectivas a los patógenos. Pero los patógenos, al matar también a sus huéspedes o al poder matarlos, también ponen presiones selectivas a estos huéspedes, ¿no? Y los seres multicelulares han tenido que son más grandes, por lo tanto son menos numerosos y entonces y si quieren compensar la mayor velocidad de generación y de mutación de sus enemigos, pues tienen que hacer otras cosas. Básicamente lo que hacemos nosotros, los seres multicelulares, pues tenemos una serie de trucos que nos permiten recombinar mucho más la información que las bacterias o que los virus. Y básicamente esos trucos, pues por ejemplo, son la diploidía, la recombinación homóloga, la reproducción sexual. De esta manera conseguimos recombinar la información
genética de distintos individuos, de distintos conjuntos cromosomas que tienen las distintas células germinales, ¿no? De esta manera, aunque seamos pocos en comparación con el número de los microorganismos, pero somos muy distintos. Cada uno es distinto de los demás, no somos clonales. Y esto hace que cuando aparece un patógeno nuevo, pues hay algunos individuos que pues no son capaces de sobrevivir, pero hay otros que sí, ¿no? Con lo cual, de esta manera, pues digamos, la especie pues va sobreviviendo a los nuevos patógenos que van apareciendo. Otro aspecto importante es que invertimos, digamos, los seres multicelulares invertimos mucho en presupuesto de defensa, más posiblemente el 2% de nuestras células pues tienen que ver con la defensa, ¿no? O están relacionadas con la defensa, ¿no? Tenemos muchos tipos de células y de moléculas que están dedicadas a reconocer y a destruir patógenos. Y de ello incluso vivimos, por los profesores de inmunología, vivimos de explicar estas cosas, ¿no? Bien, entre estos mecanismos hay algunos que están en todos los animales, por ejemplo, el complemento, la fagocitosis, la exocitosis de sustancias tóxicas. Esto pues prácticamente lo hacen hasta las esponjas, hasta los seres más primitivos que podamos imaginar. Lógicamente, las plantas no hacen fagocitosis porque no pueden, porque su pared celular es rígida, ¿no? Bien, pero los animales sí. Y luego tenemos el grupo, los privilegiados dentro de los animales, que somos los vertebrados, que somos los que pues hemos dado lugar a los organismos con mayor número de células y que, bueno, más o menos dominamos los ecosistemas, todos los ecosistemas, sobre todo los terrestres, pues tenemos una peculiaridad, además de vértebras, ¿no? Que por eso nos llamamos vertebrados, y de mandíbula, por eso los vertebrados mandibulados, pues aparte de eso, somos los únicos que tenemos linfocitos T con genes que tienen la capacidad de recombinación somática y que permite esto, estas células, cada una reconozca un determinado antígeno y eso nos permite defendernos de una manera específica y tener una memoria inmune contra estos patógenos. Eso no lo tienen. El resto de los filums de invertebrados no tienen esa capacidad. Bien, por tanto, ante el problema de los patógenos, cómo defendernos de los patógenos, la solución de los vertebrados ha sido crear estos sistemas de recombinación somática y selección clonal. ¿Alguno habéis preguntado en el cuestionario, bueno, ¿y cómo sabe el organismo qué receptores, qué células son útiles? Bueno, pues son útiles las células que encuentran al patógeno y lo reconocen con su receptor, ¿vale? Es decir, los mismos patógenos que nos atacan son los que escogen a las células que los van a eliminar, ¿vale? Bueno, la cuestión es, tenemos un problema y es un ser, yo os comenté, 10 elevado a 14 células, es decir, un gran botín para cualquier patógeno unicelular, pues tenemos que tener algo que evite que los patógenos nos coman. Tenemos que tener algo que se coma a los patógenos y los elimine. Y entonces, bueno, en el caso de los vertebrados, el sistema de respuesta antígeno específica es lo que nos ha salvado, ¿no? Si no tuviéramos eso, estaríamos extinguidos, ¿vale? Y bueno, ¿qué células antígeno específicas tenemos? Bueno, tenemos dos tipos de células somáticas, los linfocitos T y B, que recombinan determinados conjuntos de genes. La aplicación con la que he subido del Blackboard se ha cargado los símbolos griegos, ¿veis? Por eso pone AB en lugar de alfabeta, ¿vale? Pero realmente, ¿veis? Van a ser muy poquitos los genes que se recombinan. Los genes de cadena pesada y ligera, que hay varias, en el B, hay los genes kappa y lambda, y luego los genes alfa, beta y gamma y delta, que sirven para producir dos tipos de TCRs. Y bueno, y con esto pues podemos defendernos de los patógenos. De esta manera, aunque surja, por ejemplo, un virus nuevo o llegue un virus que salte desde otra especie a la humana, pues vamos a tener células capaces de reconocerlo,
¿vale? Lo que no vamos a tener es memoria la primera vez que esto ocurra. Por eso el problema que tenemos ahora con el coronavirus es que, por un lado, no tenemos vacunas. Segundo, los individuos no tienen memoria. Con lo cual, estamos teniendo, pues lo que ocurre, ¿no? Pues que estamos teniendo que enfrentarnos, nuestro sistema inmune se enfrenta por primera vez a este patógeno. Sabéis que la mayoría, en el caso de niños, gente joven, pues la tasa de mortalidad es muy baja, es inferior al 0,2%, ¿vale? Y sin embargo, individuos de más edad, que en este caso no se pueden beneficiar de tener una memoria inmune porque es la primera vez que aparece este patógeno, pues estos individuos tienen mayor susceptibilidad, ¿no? Bien. ¿Qué ventajas y qué desventajas tiene este sistema de recombinación somática? Bueno, si esto fuera una clase presencial, yo os habría tapado las respuestas a estas preguntas y os pediría que pensarais un poco en cuáles son las ventajas que veáis a este sistema. La ventaja principal es que, aparte de que permite producir un gran número de receptores distintos, mucho mayor del número de genes que tenemos, pues eso va a permitir desarrollar una respuesta específica frente a un gran número de patógenos. Pero es que además, una vez que hemos seleccionado los clones que nos sirven para defendernos de un patógeno, pues vamos a tener memoria. Si ese patógeno vuelve a nosotros, pues lo vamos a poder eliminar. ¿Desventajas posibles? Bueno, si generamos los receptores al azar, no podemos predecir qué van a reconocer. Con lo cual, pueden reconocer tanto antígenos propios como antígenos extraños. Es decir, de esta manera, el riesgo que vamos a tener es de generar células autorreactivas. Afortunadamente, esto os lo contará bien David cuando os dé los temas de células T, pues en la diferenciación de estas células antígeno específicas en los órganos linfoides primarios, pues hay unos procesos que van a ir o bien para eliminar a las células autorreactivas, se les va a inducir apoptosis, van a desaparecer, o bien convertirlas en células autorreactivas pero inhibidoras, es decir, supresoras de respuestas inmunes, es decir, reconocerían lo propio pero inhibirían la reacción frente a lo propio. Esa sería una desventaja y la manera de solucionarla. Y otra desventaja es que lo que aprende el sistema inmune de un individuo, que al fin y al cabo son clones de células somáticas expandidos, pues eso no lo heredan sus hijos, no lo hereda la siguiente generación. Y eso es un inconveniente, porque eso significa que la siguiente generación debe volver a enfermar o en el caso de seres tecnológicos, como nosotros los seres humanos, tiene la opción de elegir entre volver a enfermar o ser vacunado, ¿no? Para aprender a defenderse de esos patógenos, ¿no? Y eso, bueno, estas serían un poco las características de este sistema de receptores antígeno específicos. Bien, ¿cuál es la base molecular de ese sistema? Vamos a tener, ya hemos comentado, unos genes que son capaces de realizar recombinaciones no homólogas, es decir, realizar cortados y pegados en células somáticas y seleccionar las más útiles, ¿vale? El mecanismo, pues va a ser técnicamente, lenguaje genético, una recombinación de genes somáticos que en un vocabulario más coloquial puede decir un cortado, pegado de segmentos génicos, y eso genera muchos tipos de receptores, que eso da lugar a todos los TCRs que tenemos, a todas las inmunoglobulinas. ¿Qué tienen en común estos receptores? Los receptores de los linfocitos B y los linfocitos T. Bueno, van a estar formados por dos cadenas. Una cadena va a tener segmentos recombinantes V, D y J y la otra solo va a tener V y J, ¿vale? Es decir, van a ser receptores que se llaman heterodiméricos. Están formados por una cadena VDJ y otra cadena que solo tiene VJ, ¿vale?
Están formados por dos proteínas. Por ejemplo, vamos a tener un receptor que sería el alfa-beta, formado por la proteína alfa y por la proteína beta. El gamma-delta, formado por la proteína gamma y por la proteína delta. Y tendríamos el BCR, que estaría formado por la cadena pesada, y la ligera, que hay varios genes para ella, los genes kappa y los genes lambda. Lo que es importante y que habla del origen evolutivo común que tienen estos receptores de antígeno es que cada uno de estos receptores heterodiméricos tiene una cadena con un reordenamiento VDJ, eso lo sufren, esa característica genética le tienen las cadenas beta, delta y la pesada, y la otra cadena del receptor tiene un reordenamiento de tipo VJ, es decir, con solo dos pedazos, ¿no? Que serían las cadenas de cada receptor, la alfa, la gamma y la ligera del anticuerpo, ¿vale? Por eso podemos decir que si estos tres sistemas genéticos tienen un origen común, hay homologías entre ellos. Las cadenas que tienen elementos V de J, es decir, el TCR, las cadenas beta y delta del TCR y por otro lado la pesada del BCR van a ser homólogas entre sí, es decir, tienen homología, tienen un origen común. Por otro lado, tenemos la alfa, la gamma y la L, que van a tener, van a ser también homólogas entre sí porque tienen una estructura común, solo tienen elementos V y J. Bien, vamos a ver algunas cosas que son peculiares, que solo ocurren. Hemos hablado de lo que tienen en común todos los receptores. Vamos a ver ahora qué cosas tienen son distintas en los receptores de célula B y no aparecen en los TCRs. Algunos habéis preguntado que por qué, ¿vale? Que por qué la hipermutación somática y el cambio de isotipo solo ocurren en los BCR y no ocurren en los TCR. Entonces, bueno, yo pensaba, si esto fuera una clase presencial, pues discutiríamos un poco sobre cuáles podían ser las razones para esto, ¿no? Y a lo mejor lo que haré será abrir algún foro en el que, bueno, comentemos alguna de estas cosas que he puesto en verde, ¿no? Como preguntas que que pueden ser importantes, ¿no? ¿Por qué la hipermutación somática y el cambio de isotipo ocurren en los BCR y no en los TCR? Bueno, para eso tenemos que entender otra cosa, una diferencia. Los BCR se secretan, ¿vale? Y los TCR no. Los TCR son receptores de membrana, receptores celulares. Entonces, los BCR necesitan, para hacer su función, que es neutralizar al antígeno de manera soluble, necesitan tener unas afinidades químicas por el antígeno mucho más altas. Y por esa razón se produce la hipermutación somática en las células B, porque ese mecanismo permite que los anticuerpos vayan seleccionándose a las células que producen los anticuerpos con mayor afinidad química. Pensar que un anticuerpo que tenga 1000 veces más afinidad química neutralizará al antígeno, al patógeno, a una dosis 1000 veces más baja. Con lo cual es importante esa característica. Básicamente lo que vamos a ver ahora mismo es un poquito el mecanismo. La hipermutación somática lo que ocurre es que se expresa una enzima que actúa sobre las regiones variables de los genes del BCR, de la cadena ligera y de la cadena pesada, y que va a actúa sobre pares de bases citosina-guanina y va a alterar la citosina y la va a convertir en uracilo. Cuando esta célula que se está proliferando, se está dividiendo, el DNA se replica y da lugar a dos hebras hijas. Una va a quedar con la guanina original y la otra va a quedar con el uracilo. Y eso pues va a generar una mutación, ¿vale? Entonces, cuando se replique esa cadena mutada,
el uracilo que había sido cambiado por citosina, pues la base complementaria va a ser va a ser alterado la base puesta y en la célula hija el par de bases que va a tener será timidina adenina. Y esto, ¿cuál es el efecto que tiene? Pues que las mutaciones en los genes que codifican para los aminoácidos de esta opción, de esta zona de unión al antígeno, van a cambiar aminoácidos y van a producir... esperar un poquito a las preguntas y luego al final haremos algunas preguntas, ¿vale? Decíamos que esto lo que va a permitir es que la afinidad química de unión pues vaya aumentando desde valores de 10 elevado a 7, por ejemplo, hasta 10 elevado a 11. Y bueno, esta sería la razón por la cual hemos dicho la hipermutación ocurre solo en los BES, en los BCR. Vamos a verla, ya nos falta mucho. Esta es la última diapositiva de esta parte. Este era el otro cambio que solo ocurre en el BCR, que es los cambios de isotipo. También tiene que ver con que los BCR se secretan y entonces el tener distintos isotipos en el BCR lo que va a permitir es que podamos producir anticuerpos que teniendo la misma región variable reconocen el mismo antígeno, pero que van a poder tener distintas cadenas pesadas, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí en humanos pues la cadena M, que tiene unas propiedades, la IgG3-1, la IgG1, la IgD prácticamente no se secreta. Luego hay incluso algunos pseudogenes, que ya veremos lo que significa, es que son genes que por su secuencia podemos decir que es muy similar por ejemplo, el pseudogen epsilon es muy similar al gen de la IgE, pero la diferencia es que este no se expresa. Es decir, que posiblemente es un resto, ¿no?, de un gen que se duplicó, pero que posteriormente pues dejó de expresarse, ¿no? Y vamos a tener más genes pues para IgA1, IgG2, IgG4, IgA2, ¿no? Esto es en humanos, ¿vale? Este sería el orden en humanos y fijaros que en ratones, el genoma murino, hay similitudes, tenemos también el pesada M, pesada delta, pero fijaros que tenemos aquí los isotipos de gamma, luego vendrían los isotipos de gamma, gamma 3, gamma 1, gamma 2 alfa y gamma 2 beta, y luego tendríamos una diferencia importante, sería que solo hay un epsilon y solo hay un gen alfa, es decir, que en los humanos hemos doblado con respecto a los ratones los epsilon y los alfa, ¿no? Y bueno, cada vez que se produce, mirad, voy a aprovechar que tenemos esto, cada vez que se produce un corte de estos, un corte pega, pues lo que va a ocurrir es que va un pedazo de DNA circular que tiene pues los segmentos de cadena pesada de varias de estas, los que hemos retirado, pues va a quedar en lo que se llama un círculo de escisión. Y bueno, yo creo que con esto, esta creo que era la última diapositiva, con lo cual, si queréis, pues ahora paro la grabación y hacemos ya damos lugar a las preguntas, ¿vale?